Bueno, disculpen los fallos, buenas noches. Agradecerles el favor de su presencia. El día de hoy es nuestra tercera sesión de la Asociación de Retina de Occidente. El tema que hoy nos corresponde es el tema titulado Manejo quirúrgico de casos complejos en retinopatía diabética. Y bueno, siguiendo el orden del día, comenzaremos con la lectura del acta anterior por parte de nuestro secretario, doctor Ernesto. ¿Qué tal? Antes que nada, muy buenas noches a todos. Igual que el doctor, agradecerle su presencia y una disculpa por los problemas técnicos aquí que tuvimos. Vamos a continuar con la lectura del acta de la segunda sesión ordinaria de la Asociación de Retina de Occidente, que fue la pasada. Siendo las 20:38 horas del día 16 de febrero de 2021, se da inicio a la segunda sesión ordinaria de la Asociación de Retina de Occidente, la cual se realizó de manera virtual y transmitida por la plataforma Zoom. Se procede a escuchar la presentación por parte del doctor Adolfo Daniel Rodríguez Carrizales, titulada Efecto del consumo prolongado de terapia combinada antioxidante sobre los marcadores de estrés oxidativo y de disfunción mitocondrial en pacientes con retinopatía diabética. Posteriormente, se procede a escuchar la presentación de la doctora Diana Arévalo Cimental, que en el mismo tenor presenta la ponencia titulada Efecto de la terapia combinada antioxidante sobre los niveles de los marcadores de estrés oxidativo en humor acuoso y vítreo de pacientes con retinopatía diabética proliferativa. A continuación, se realiza una mesa redonda coordinada por el doctor Axel Orozco, actual presidente del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco, y en la cual se desahogan obviamente preguntas, dudas, comentarios del público, así como de los panelistas, terminando de esta manera la sesión y llegando a la conclusión de que aún se necesitan muchos procesos de investigación en torno al tema previamente expuesto y previamente mencionado. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Ernesto. Bueno, esta es la primera sesión de clínico-quirúrgica que tendremos de la asociación. Y bueno, el objetivo de estas sesiones, el formato será invitar a grandes maestros de la retina en México y a nivel internacional, con el objetivo de que nos compartan sus consejos, sus experiencias, sus tips en el manejo de casos complejos de diferentes patologías vitrorretinianas y con ello pues enriquecer nuestra práctica clínico-quirúrgica de todos los días. Es para mí un honor presentar a nuestro primer ponente, es el doctor Sergio Hernández Damota. El doctor es maestro de la retina en México también y a nivel internacional. Es jefe del servicio de retina de la Clínica David en Morelia, Michoacán. El doctor es egresado de la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Recientemente fue nuestro presidente de la Asociación Mexicana de Retina y actualmente es también miembro honorario de la Academia Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía. Entonces, un honor y un agradecimiento que nos haya aceptado la invitación, doctor, tenerlo aquí esta noche y bueno, adelante. Gracias, Manuel. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, adelante. A ver, voy a tratar de compartir la pantalla porque tengo problemas aquí con el video. Ahí va, ¿eh? Y se inhabilitó la función de compartir pantallas. Ya está habilitada, doctor, adelante. Sí. ¿Se alcanzan a ver? Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Manuel, a la Asociación de Retina de Occidente por la invitación a participar en la sesión académica correspondiente al mes de marzo. Yo tengo ya prácticamente 15 años de tener el honor de pertenecer a la ARO, tiempo en el cual he tenido pues muchas experiencias buenas, he compartido conocimientos con todos mis colegas, sobre todo del occidente del país. Me pidió Manuel que les trajera pues algunos conceptos, algunas experiencias que hemos tenido en el transcurso de estos años en el manejo de algunos casos complicados de retinopatía diabética, sobre todo proliferativa avanzada. A ver si me avanza aquí esto. Bueno,
no tenemos ningún conflicto de intereses en la presentación. Bueno, al hablar de casos complicados de retinopatía diabética, esto puede tener múltiples aristas, pero siempre que nos dicen un caso complicado de retinopatía diabética, casi siempre nos viene a la mente el desprendimiento de retina traccional o el desprendimiento de retina traccional regmatógeno mixto. Sabemos que estos desprendimientos de retina son más comunes en pacientes diabéticos tipo 1 o también pacientes diabéticos tipo 2, pero jóvenes. ¿Esto por qué se da? Bueno, porque la patogénesis de estos desprendimientos se asocia a una mayor adherencia de la hialoides posterior a la retina. De esta manera, la hialoides sirve como andamiaje para que crezcan las proliferaciones, se contraigan, traccionen y desprendan a la retina. Bueno, el manejo sin duda alguna de la retinopatía diabética desde el punto de vista quirúrgico ha tenido mejoras con los avances que se han venido dando a través de los años, sobre todo probablemente en los últimos 10, 15 años de cirugía vitreoretiniana. Yo ya tengo 20 años de egresado del servicio de retina. Ahí me tocó todavía, aquí les traje un videíto ya antiguo, de hace más de 15 años. Me tocó realizar todavía vitrectomías calibre 20, que muchos de los jóvenes pues ya no les tocó. Aquí estamos viendo cómo coloco una infusión anclada con Vicril 6 ceros. Realizábamos una peritomía, estas esclerotomías tan grandes, calibre 20, era sin lugar a dudas comparado con lo que hacemos actualmente una cirugía muy, muy cruenta. A mí me tocó también realizar muchas cirugías con indirecto y esto definitivamente pues daba mucho menos detalle que los sistemas de visualización que tenemos panorámicos actualmente. Entre otras desventajas, pues teníamos un control de la presión intraocular difícil durante el transoperatorio, lo que hacía, entre otras situaciones, que se presentaran sangrados. No teníamos en aquella época antiangiogénicos que nos ayudaran a hacer que involucionara previamente a la cirugía el componente neovascular. Y estos sangrados, no en pocas ocasiones, se convertían en una verdadera pesadilla, que a veces no acababan bien en muchos casos. También estas esclerotomías muy grandes se asociaban a herniación del vítreo, tracción sobre la base del vítreo y la presencia de desgarros retinianos múltiples. Bueno, ¿cuáles son los avances que hemos tenido en los últimos años, 10 años, 15 años, en la cirugía para abordar estos casos? Bueno, obviamente el advenimiento de los calibres pequeños de cirugía mínimamente invasiva de vitrectomía, 25, luego 23 y en años más recientes 27 GAs. La aparición de cánulas valvuladas. Antiguamente teníamos los que tapábamos las esclerotomías, pero obviamente con las cánulas valvuladas tenemos un control más óptimo de la presión intraocular y de los sangrados. Las máquinas de vitrectomía actualmente permiten un control automatizado en muchos casos de la presión intraocular durante la cirugía. El uso de antiangiogénicos preoperatoriamente, pienso yo que es uno de los grandes avances que ha permitido el abordaje de casos complejos que muchas veces en esos años pues ni siquiera los operábamos. Y de unos 4 o 5 años para acá, aquí en México, bueno, la difusión de los sistemas de visualización de realidad aumentada, cirugía 3D. ¿De qué manera ha impactado los calibres pequeños y el advenimiento de estos avances? Bueno, que la disección del tejido se ha facilitado significativamente, el aumento en la velocidad de cortes a 10, 20,000, la double blade, doble cuchilla de los vitrectores, ha disminuido significativamente la tracción vitreoretiniana, y esto va a tender todavía a aumentar o a mejorar
con el advenimiento a corto plazo de los sistemas de vitrectomía hipersónica. Ha permitido el acceso a espacios estrechos entre membranas y retina, los calibres pequeños, sobre todo los 25 y 27 GHz. Y también otra cosa muy importante es que en muchos casos los vitrectores se pueden emplear como instrumentos multiuso, es decir, como tijeras, como pinzas. Aunque yo en lo particular sigo, o sea, me es más fácil, más seguro el seguir utilizando algunos instrumentos aparte del ocutomo. ¿Cuáles son las indicaciones principales de cirugía de vitrectomía en retinopatía diabética proliferativa avanzada? Bueno, siguen siendo las que siempre se han descrito: hemorragia vítrea que no aclara, persistente, pero también los desprendimientos de retina traccionales que incluyen o amenazan fobia, los desprendimientos de retina mixtos, traccionales regmatógenos, y actualmente se está haciendo mucho más también que en esa época los procedimientos combinados, sobre todo cuando hay catarata y o presencia de glaucoma neovascular. ¿Cuáles son algunos de los puntos clave a tener en cuenta cuando abordemos nosotros un caso de vitrectomía en retinopatía diabética proliferativa avanzada? Bueno, es muy importante en primer lugar la remoción del vítreo central, polo posterior y periferia para disminuir la tracción anteroposterior. Una vez que se logra esto, también, de ser posible, desprender la hialoides posterior, sobre todo cuando no esté demasiado adherida. El uso de la triamcinolona, yo en lo personal lo sigo pensando muy útil para facilitarme la visualización de las bandas vítreas, que a veces no las vemos si no utilizamos la triamcinolona, y eso a veces puede complicar la cirugía al tratar de abordar algunas membranas y jalonear el vítreo e inducir la formación de desgarros en la base del mismo. La disección siempre comenzarla o empezarla en áreas de acceso o de clivaje entre la retina y las membranas. Aquí tenemos un pequeño video. Les decía yo que yo desde hace ya muchos años hago cirugía combinada, facovitrectomía. Aquí estamos haciendo la vitrectomía central con la vitrectomía de la membrana que está encima de la retina a nivel de polo posterior. Estos casos casi siempre los medico preoperatoriamente con antiangiogénico 1 o 2 días antes del procedimiento, lo cual me produce una involución del componente neovascular importante y también me crea planos de clivaje para poder disecar de forma más fácil las membranas retinianas. Importante liberar primero el polo posterior, la membrana alrededor de la papila, y ya después de que se realice esto, bueno, empezar la segmentación de los complejos de la membrana que están por arriba y por debajo de la En muchos casos podemos seguir utilizando las técnicas bimanuales. A mí, el candelabro, hay infinidades de técnicas que se han descrito a través de los años. Una de las más recientes es la técnica de levantar y rasurar con el mismo ocutomo, jalando la membrana y rasurándola, lo cual se logra, repito, con los calibres pequeños. También el advenimiento de las puntas de ocutomo biseladas, que acercan más la boquilla del ocutomo a su punta, permite abordar mejor estas membranas. Utilizamos muchas veces el vitrector como pinza al aspirarlo. Este es un instrumento que a mí me gusta todavía utilizar mucho, es un instrumento ya muy viejito, que es el delaminador, que creo que se sigue consiguiendo en calibres 23 y 25. Tiene una punta
pienso yo, mucho más roma, más angulada y biselada, lo cual me permite, aún con las puntas de Okutomo que se han diseñado y han aparecido, tener una disección más, más segura, ¿no? Y evitando la formación de desgarros iatrogénicos. Es importante liberar el polo posterior, pero también en casos donde sea factible y no haya mucho riesgo, bueno, liberar las membranas que están en la periferia, porque a veces estas membranas se pueden contraer en el postoperatorio y generar los desgarros iatrogénicos que hagan que se presente un desprendimiento de retina con componente regmatógeno. Otros puntos importantes en las vitrectomías complejas para el tratamiento de la retinopatía diabética proliferativa avanzada es siempre bajar la presión intraocular ya una vez que liberamos y que segmentamos para identificar y cauterizar los focos de sangrado. Siempre que identifiquemos un foco de sangrado es importante tratar de cauterizarlo en el momento. Pasa muchas veces que seguimos haciendo la vitrectomía, tenemos un sangrado, nos distraemos con la segmentación de la membrana y sigue apareciendo el sangrado, el cual a veces se coagula, se adhiere mucho a la retina y es extremadamente difícil de separarlo, lo cual nos aumenta al tratar de jalarlo el riesgo de generar desgarros iatrógenos. Si tenemos desgarros iatrógenos, bueno, hay que tratar siempre de liberar la tracción vitroretiniana y en casos de placas muy extensas, que se prolonguen incluso hasta la periferia retiniana, yo pienso que en casos muy seleccionados sigue siendo válido el nada más liberar el área macular. Entre más iniciemos en tratar de quitar toda la membrana de la superficie de la retina, en estos casos muy extremos, pues mayor va a ser el riesgo que tenemos de que se presenten estos desgarros iatrogénicos. El desprendimiento de retina mixto, traccional y regmatógeno, quizás sea el tipo de desprendimiento de retina que se presenta en estos pacientes que representa un mayor reto quirúrgico. Esto en parte porque la retina es muy móvil y hay una ausencia de contratracción para poder separar y segmentar más fácilmente las membranas retinianas. Es importante también aquí empezar siempre de la papila hacia la periferia. Estos casos ya tienen algunos años, estos que les busqué por ahí en mi archivo que tengo de videos. Aquí estamos haciendo una segmentación con el delaminador, que tiene esta punta, le digo, mucho más angulada que los tomos incluso biselados que se han desarrollado en los últimos tiempos. Aquí estamos ya separando la hialoides posterior de la superficie retiniana, siempre tratando, digo, eso lo adquiere uno con el paso del tiempo, el toque para evitar la tracción importante y el desgarro inducido. Finalmente, la segmentación de la membrana en diferentes bloques para terminar de liberar la tracción del polo posterior. Les traje por aquí algunos casos clínicos ilustrativos de algunos de los casos complejos que hemos tratado nosotros. Este es un caso que tratamos probablemente hace unos 3 años, de una paciente femenino de 47 años de edad, residente de la costa del estado de Michoacán, que refirió baja visual de un mes de evolución en su ojo izquierdo, una diabetes de larga evolución de 15 años y una agudeza visual de movimiento de manos, ojo único. Pueden ver aquí en la fotografía compuesta la presencia de la fibrosis, el desprendimiento de retina regmatógeno y la presencia de múltiples focos de neovasos creciendo encima de la retina. Aquí pueden ver una de las lesiones que indujeron la formación del componente regmatógeno. Este tipo de casos
antes del advenimiento de los antiangiogénicos eran realmente difíciles de abordar. Cortábamos y en el momento que cortábamos se venía un sangrado que había que cauterizarlo, se prolongaba mucho la cirugía. A la hora de separar los coágulos de la retina, la formación de desgarros, y también no pocas veces acababa mal el procedimiento. Aquí en este caso pusimos una dosis de antiangiogénico de Saltrap y vean ustedes cómo a las 48 horas de haber inyectado el antiangiogénico hay una involución importante del componente neovascular con la formación de una fibrosis avascular que en muchos de estos casos es mucho más fácil de abordar. Aquí está el video del procedimiento. Igual hacemos primero la vitrectomía central. Aquí teñimos con triamcinolona para visualizar e identificar todas las bandas vítreas, liberar en forma anteroposterior esa tracción. Y finalmente aquí estamos metiéndonos debajo de la hialoides y separándola. Vean ustedes con el uso de antiangiogénicos cómo es mucho más fácil la separación de esa hialoides posterior sin ejercer una tracción excesiva sobre la retina. Utilizamos aquí el delaminador, ahí ven ustedes la lesión que produjo el desprendimiento de retina, el componente regmatógeno del desprendimiento de retina. Utilizamos técnicas bimanuales y con la ayuda del locutomo también empezamos a delaminar en las y la retina. Este tipo de procedimientos hay que tener mucha paciencia, hacerlo todo pausadamente, lentamente. En ocasiones utilizar a veces tijeras, no es pecado en la actualidad, aunque algunos colegas lo hacen con mucha facilidad y holgura con nada más el puro cutomo. Vean ustedes con el delaminador cómo pude separar muy bien la membrana de la retina, segmentar la parte periférica de la membrana y crear pequeños focos de fibrosis que permiten liberar toda la tracción. Aquí estamos haciendo el endodrenaje. Esta es la foto posoperatoria al 10º día, una retina completamente aplicada con un sangrado retrosilicón mínimo, que esto es otra de las ventajas que se presentan o que tenemos con el uso de los anti-VEGF en el preoperatorio. Esto yo creo que ya está suficientemente validado en la literatura. Hay múltiples estudios multicéntricos, ensayos clínicos controlados, que nos hablan de las bondades del uso del anti-VEGF previo a vitrectomía. Entre las ventajas que le han encontrado es que acorta el tiempo quirúrgico, produce una reabsorción de sangrado mucho más rápida, menor incidencia de sangrado posoperatorio, lo que se traduce en un mejor resultado funcional y una mejor visualización transoperatoria que se traduce también en una menor incidencia de complicaciones, como estos desgarros transoperatorios. Muchos compañeros no les gusta usarlo porque, bueno, al inyectar el antiangiogénico, forzosamente hay que operar pronto al paciente, no dejarlo muchos días por el riesgo que hay de que se traccione más la retina y que nosotros podamos inducir un desprendimiento de retina mixto. Aquí lo que se puede hacer, y esto también ya está validado con algunas publicaciones, es disminuir la dosis del antiangiogénico previo a la vitrectomía. Si ponemos la mitad o la tercera parte, el riesgo de tracción importante, aunque no se opere el paciente pronto, es realmente mínimo. Desde hace algunos años, muchos de nosotros hemos estado utilizando el Sibaflibercept, que es exactamente lo mismo que el Edwedlia, pero mucho más económico, es el equivalente actual que tenemos del Avastin, con la ventaja de que no tiene la prohibición que existe por la COFEPRIS. Otro rubro importante y complejo a veces de tratar son las complicaciones
posoperatorias que tenemos múltiples, ¿no? Estas son algunas de las que tenemos después de una cirugía de vitrectomía en estos casos complejos. El sangrado trans y posoperatorio, lo cual a veces disminuye también con el uso de anti-VEGF al final del procedimiento. Los desprendimientos también de retina que se producen por la formación de nueva fibrosis. Aquí les traigo otro caso de una paciente femenino de 58 años, residente de Apatzingán, que está en la tierra caliente del estado de Michoacán, casi a nivel del mar también, con diabetes mellitus tipo 2, baja visual de 2 semanas de evolución, que presentaba una hemorragia vítrea y 2 desgarros periféricos con proliferaciones. Aquí inicialmente le hicimos una vitrectomía central sin mayor problema. Aquí estamos despegando la hialoides posterior, completando la vitrectomía. Ahí en el fondo se ven las lesiones de la retinopatía diabética, su endofotocoagulación y intercambio y colocación de gas SF6 en concentración no expansible. La paciente evolucionó muy bien, se le quitó el gas, se le quedó pegadita a su retina, pero al mes y medio refirió otra vez baja visual y encontramos la presencia de un desprendimiento de retina mixto en toda el área macular y perimacular. Aquí les traigo el video. Estos pacientes, es increíble la velocidad a la que forman una fibrosis epirretiniana, que si nos tardamos mucho en quitarla, se adhiere demasiado a la retina. Estos casos es muy importante no mantener la tracción constante, sino traccionar y aflojar un poquito. De esa manera, yo en lo personal he visto que estos pacientes tienden a tener menos desgarros inducidos. En algunos casos como este, me ha gustado hacer una limitorrexis, aunque es complejo a veces en los pacientes diabéticos por la mayor adherencia que tienen de la membrana limitante a la retina, el poderla remover, pero bueno, hay publicaciones que dicen que disminuye el riesgo de fibrosis en el posoperatorio. Este paciente, aquí está la lesión que indujo la formación del desgarro, del desprendimiento de retina, un pequeño agujerito que se formó adyacente a una de las marcas de fotocoagulación. Se hizo una fibrosis ahí alrededor de la lesión que jaló, produjo la formación de ese agujerito y por ahí se vino el desprendimiento de retina. Aquí tenemos la imagen posoperatoria a los 3 meses con la retina aplicada. No se quiso quitar el aceite de silicón la paciente, desarrolló glaucoma neovascular. Es otra cosa que hay que tener muy en mente, que estos pacientes con desprendimientos de retina recurrentes expresan niveles altos de factor de crecimiento vascular endotelial, lo cual hace que aunque estén bien fotocoagulados, hayamos utilizado anti-VEGF, no pocas veces desarrollan rubiosis y glaucoma neovascular. Aquí tienen una imagen de OCT al año aproximadamente de seguimiento, sin la presencia de fibrosis epimacular. Este es el último caso que les traigo, ya para terminar y no extendernos mucho con el tiempo. Este es un caso de una paciente que se sometió a vitrectomía, pelamiento de esta membrana epirretiniana. Aquí la estamos rasurando con el locutomo. Este caso es de hace unos 7 años. Utilizamos azul brillante y realizamos el pelamiento de la membrana limitante y de la membrana epirretiniana con tinción negativa. Pero aquí no me fijé yo y traccioné de más la fobia que iban a ver y abulsioné el tejido foveal. Estos casos a veces es difícil que cierren con el puro gas o el tamponamiento, entonces se nos ocurrió poner un pedacito de limitante interna en el agujero. Este es el primer caso que hicimos de injerto autólogo de membrana limitante interna. El intercambio, líquido aire y su gas. Se produjo cierre del agujero, como ven ustedes aquí en la fotografía de OCT, pero sin mejoría importante.
Bueno, ya por último, mencionar lo que dijimos al principio, los procedimientos combinados que tienden a ser muy laboriosos, pero que en la actualidad pienso que en muchos casos convienen más al paciente, lo sometemos a menos operaciones y por ende menos riesgo operatorio que el hacerlos por separado, ¿no? Este es un caso de una paciente con catarata, retinopatía diabética proliferativa y glaucoma neovascular, donde hicimos vitrectomía, colocación de implante valvular AMED y la facoemulsificación en un mismo tiempo quirúrgico. Aquí estamos colocando el tubito de la válvula a nivel de cavidad vítrea y este es el resultado postoperatorio bastante aceptable después de un par de meses. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Excelente magistral presentación. Le agradecemos su brillante presentación, doctor. Ahorita lo comentaremos con el doctor de la mesa redonda, con el doctor Preciado. Y bueno, siguiendo con nuestro siguiente ponente, pues también es un honor para nosotros presentar al doctor Virgilio Morales, conocido por todos, un maestro de la retina de muchas generaciones de retinólogos, un excelente retinólogo conocido a nivel nacional e internacional. El doctor es egresado de la Universidad de La Salle de Ciudad de México, realizó su formación como oftalmólogo y subespecialista en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Posteriormente realizó un fellow médico en el Eye Research Institute de Harvard. Ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Retina, de la Sociedad Panamericana de Retina y Vitrio, miembro de diversas sociedades médicas. Es autor y coautor de diversas publicaciones indexadas y capítulos de libros. Vamos, es un currículum muy amplio del doctor. Y ha sido jefe del servicio de retina de la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Doctor, es un honor tenerlo con nosotros. Le agradecemos que nos haya tomado la invitación. Y bueno, adelante con su presentación, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Recuerdo que hace un año más o menos estaba yo en Guadalajara y empezaba esta pandemia. Y fue de hecho el último viaje que hice en todo este tiempo. Pero bueno, creo que sí voy a ver si no se atora la presentación, pues la empiezo con video y si no me avisan y quito el video. Pero bueno, me da mucho gusto también estar aquí con Sergio. Porque pues aprendimos muchas cosas juntos. Yo soy más grande que él, obviamente, pero él se acuerda que me ayudaba y yo le ayudaba en cirugía algunas veces. Voy a hablar ya, Sergio habló muy bien y todo acerca de cómo manejamos estos casos. A ver si estamos bien. ¿Ahí se ve la pantalla completa? Sí, se ve todo bien. Está bien. Ok, entonces yo les voy a presentar ya porque Sergio nos presentó muy detalladamente muchos detalles de cómo hacer la cirugía en diabéticos, que yo creo que estando en una agrupación como la de ustedes, pues no hay mucho que enseñar, más bien hay que compartir cosas, ¿no? Porque creo que yo no tengo ni la menor duda que los retinólogos mexicanos somos de los mejores que hay en el mundo para manejar diabéticos. Y no es para estar orgullosos, pero es porque pues sabemos que la retinopatía diabética en México es bastante agresiva. Entonces, más bien es compartir y a lo mejor pasar algunos tips y algunos les puede servir a algunos de ustedes. Ya después me dirán. Y voy a empezar son 3 casos y 3 máquinas diferentes. Entonces, como allá en el Hospital de la Ceguera tenemos varias máquinas, pues sí tenemos la buena oportunidad de aprender con cada una de ellas los pros y los contras. Entonces, este es el primer caso. Es una mujer de 52 años, 15 años con su diabetes, tenía algo de láser, que para mí siempre es bien importante. Si el paciente tiene un buen láser antes, eso me hace estar tranquilo porque la cirugía va a ser generalmente menos laboriosa. Cuando no tiene nada de láser, entonces sí me preocupa, sobre todo en esos que tienen hemorragia vítrea y no veo nada atrás. Y aunque la ecografía sea muy optimista, pues no siempre tienen la razón. Bueno, esta paciente tenía un poquito de láser y mala agudeza visual de 4 meses. El diagnóstico era obvio, retinopatía diabética proliferativa en ambos ojos.
Y así como Sergio y como ustedes seguramente, pues tratamos de poner algún antiangiogénico más o menos de 2, 3, hasta 7 días previos, no más, porque es lo que pasa, como Sergio dijo bien, este crunch que se puede contraer todas las membranas y nos complican el caso. Y lo que decía Sergio, creo que es importante. Si voy a usar un antiangiogénico, yo siempre trato de que el paciente esté bien controlado para que no me lo vayan a cancelar. De hecho, por ejemplo, en el hospital, en La Ceguera, no usamos tanto antiangiogénico porque, pues, anestesiología es más quisquillosa, pues, diría yo, y muchas veces nos cancelan pacientes, pero casualmente yo les digo, en privado nunca me los cancelan. Entonces, en privado lo puedo poner el antihigiénico sin problemas y en La Ceguera me voy con un poquito más de cuidado para que no vaya a pasar esto. Bueno, hicimos una vitrectomía calibre 25. Esta es la máquina EVA. Y les voy a mostrar aquí lo que yo le llamo esto slow cutting, que a mí, yo he aprendido con estas máquinas de flujo, que manejan flujos, ya sea EVA, de DORC o bien las de Oertli. Puedo yo bajar mucho el flujo y ahorita les voy a explicar mejor cómo hago esto. Entonces, en vez de presumir que yo hago la vitrectomía con miles y miles de cortes, lo bajo y como estas máquinas tienen dual linear, entonces yo puedo con el pedal en la posición neutra, claro, hacia abajo voy a tener aspiración, pero hacia la derecha voy a tener del menor corte al máximo que yo le pongo a la máquina, que en este caso lo preselecciono para que tenga muy poquito corte y aquí lo van a ver. Yo lo que hago, pues igual que Sergio, aspiro, pero vean, la velocidad de corte es muy, muy lenta. Entonces yo así siento que tengo mucho más control de la remoción de las membranas. Entonces, muy poquito flujo y logro que el tejido que yo quiera entre al puerto y una vez que está ahí, lo corto. Y no me estoy peleando con los miles de cortes que la máquina me puede dar, sino que al contrario, lo hago con el menor número de cortes posible y así es como a mí me ha funcionado muy bien esta técnica porque tengo mayor control de poder ir quitando todas estas membranas en la mayoría de los casos. Hay casos muy difíciles. Hay, por ejemplo, ven ustedes que el tejido se metió, vi que entró un poquito de retina, bueno, pues entonces ahí no voy a cortar. A lo mejor voy a dejar ese pequeño elemento de membrana. Nosotros que somos mexicanos, aprendimos a decirle penacho, ¿no? Pero bueno, pues los penachos son de otra categoría. Pero bueno, dejamos ese remanente de proliferación porque no está adherido a ninguna otra parte. Entonces, eso es más, con toda la calma del mundo lo cauterizo y no pasa nada. Pero bueno, aquí vean como si mucho de este tejido lo puedo ir removiendo y luego voy a irme del lado derecho a quitar esa placa que se ve un poquito más difícil, pero que la podemos hacer. Ahora, yo igual que Sergio, si veo que es un caso complicado, ni lo pienso y pongo un candelabro y me voy bimanual. Podemos hacer maravillas, como ya lo vimos con los videos de Sergio, con las cabezas de vitrectomía que tenemos actualmente, pero las tijeras, no como algunos amigos me han dicho, pues yo las tijeras las tengo ahí olvidadas y oxidadas, pues mejor que me las pasen si son buenas, porque yo sí les doy buen uso. Ahora vamos a ver, este es otro caso, una mujer 61 años, también su diabetes con mal control, tiene un poquito más de láser, el mismo diagnóstico obviamente, su antiangiogénico y vamos a la vitrectomía. Aquí pasó esto, la cancelan por mal control y entonces, ¿qué pasó? Pues en lo que el paciente puede estar mejor, aumentó la tracción, que eso es donde tenemos que tener mucho cuidado. Esto es con calibre 25. Yo la verdad los diabéticos los hago con 23 o 25. Depende de la máquina. Si voy a usar una EVA, por ejemplo, uso 25. Si uso Constellation, uso el 25 también. Pero con Oertli me siento mejor con 23 porque el 25, no sé si luego lo platicamos, Sergio, porque sé que tú tienes también Oertli. A mí me ha pasado que el 25 luego se ocluye en Oertli. No sé si es mala suerte que he tenido, pero por eso ya me acostumbré a hacer 23 y la verdad creo que hago las mismas cosas. Entonces aquí vamos a ver cómo lo voy a hacer. Esto también es con un control de flujos y van a ver es calibre 25, tengo el control a 18 cc por minuto, un vacío de 450 que ese siempre lo dejo ahí
Y aquí voy con Eva a 8000 cortes, que es por 2, porque es estas vitrectores, los de Dork le llaman Twin Duty Cycle, cada marca le llama diferente. Ahora ya Stellaris también tiene esto, que son esta doble guillotina que en teoría duplica el número de cortes. Y entonces aquí con Eva, pues puedo decir que voy a 16,000 cortes. Y aquí en la parte central, me gusta a esta velocidad y a este flujo 18, porque quiero quitar el vitrio central que a nadie le importa y ahí no hay riesgo realmente. Donde voy a cambiar los parámetros es cuando ya me voy a acercar a el tejido de las membranas. A mí me gusta, y cada quien tiene su forma, ¿no? Yo cuando puedo trato de, en estos casos de diabéticos, en la mayoría cuando puedo, de hacer primero un corte en 360 grados de todo la hialoides para separar ese tejido de la retina más periférica. Y de ahí me voy de la parte periférica hacia el centro. Ahora, no es una regla porque hay veces que eso no nos funciona y nos vamos al revés, nos vamos desde la papila hacia afuera. ¿Por qué no me gusta tanto entrar a quitar tejido neovascular o estas membranas sobre el disco óptico? Porque muy comúnmente tienen vasos sanguíneos gruesos y entonces si yo arranco este tejido, voy a empezar con un sangrado que pues no lo puedo controlar porque no puedo cauterizar ahí. Steve Charles dice que se puede poner láser, yo no me siento tan conforme. Entonces se empieza a llenar la cirugía de sangre, que para mí es el peor enemigo en estos casos. Esos sangrados que, como dijo Sergio, se hacen un coágulo y luego ya estás lidiando entre las membranas se te quedaron, más los coágulos que se pegaron, y si es una retina que ya estaba medio desprendida, pues te estás trayendo la retina y se hace una pesadilla de cirugía. Entonces yo soy bien obsesivo con los sangrados. Cuando veo un punto que sangra, me voy sobre eso para no tener los coágulos, que no siempre se puede, pero bueno, vamos a ver aquí. Entonces aquí yo bajo, cuando ya voy a mandar a manejar membranas, me bajo a 8 cc por minuto. A veces no entendemos muy bien esto de los cc por minuto y es muy, muy fácil. A ver, al ojo le caben normalmente 4 cc. Entonces yo le estoy diciendo a la máquina que en un minuto saque 8 cc que están entrando al ojo. Si se fijan, es muchísimo, pero obviamente no voy a sacar el contenido de membranas o vitrio, porque el vitrio ya lo quité. Entonces, la misma solución salina que entra al ojo la estoy aspirando, pero entonces tengo un menor flujo. Sin embargo, 8 cc no es despreciable, no es poquito. Y me voy igual con 450 de vacío, milímetros de mercurio, y lo mismo, como les decía, el corte lo voy bajando, ya no voy, perdón, ya no voy tan acelerado. A ver, perdón, se regresó. Entonces, aquí es cuando voy a 8000 cortes y ahora voy a cambiar. Aquí me acerco a las membranas, bajo el flujo y voy removiendo, como les decía, todo ese tejido. Ahora aquí ya me voy, a ver si ahora sí no lo hago mal, ya me voy a 3 cc por minuto y bajo todavía el corte de esta forma, como yo les decía, para hacer lo que yo le llamo slow vitrectomy, y como ven, así es como lo hago. Aspiro, que entre el tejido, le doy el pedal a la derecha y corta. El Stellaris, nuevo, bueno, el otro también, de Bausch & Lomb, tiene eso. Ahora, esto es una cosa que a mí me gusta mucho hacer. Pongo el candelabro y con la mano derecha tengo aspiración, que en este caso es la punta de vitrectomía, y con mi mano izquierda tengo el láser. Entonces, lo que voy a hacer es aspirar y vean el punto sangrante y con el láser lo voy a cauterizar. Entonces, ahí sale el poquito de sangre, lo aspiro y con el láser lo cauterizo. ¿Por qué con láser? Porque el láser no me va a adelgazar esa retina, a diferencia del cauterio. El cauterio sí va a adelgazar retina y el láser normalmente bien puesto no va a adelgazar la retina y tiene un poder de cauterización muy bueno. Así es que esta es una forma que a mí me gusta mucho para tener un buen control del sangrado. Se regresó otra vez, pero ahí va. Ahí estamos cauterizando y es una forma para mí muy efectiva, pero tiene uno que usar obviamente candelabro. Bueno, aquí termina este video. Y ahora vamos a ver el 3, que es un hombre de 64 años, su diabetes, ya con láser, su mala agudeza visual, en ojo derecho. Y ahora vamos a hacer este tipo de cosas con el Constellation. Entonces vamos a ver. Ahí corre.
Aquí estoy con calibre 25. Y vean, voy a poner 550 milímetros de mercurio de vacío con 8000 cortes. La verdad es que ya sabemos que con Constellation, mientras más rápido vamos, ya no importa tanto si estoy en Core o en Shape. Las mismas gráficas de Alcon demuestran que las curvas se aproximan mucho, entonces no tiene mucho que ver cuando tenemos cortes muy rápidos. Y hago lo mismo, remuevo en 360 grados ese hialoides y ahora me voy hacia la parte central. Aquí lo que voy a hacer es también empezar a bajar, aquí bajo los cortes a 2000 y entonces hago esto que es lo que yo digo, como decía Sergio, aspiro, levanto y veo qué hay abajo para ver si corto o no corto. Entonces aquí estoy levantando el tejido y hago lo mismo, lo pongo en shape y bajo el corte mucho a 120 o menos. Y entonces también puedo hacer este slow vitrectomy. Aquí, como decía Sergio, si no tengo las tijeras, bueno, pues bimanual, con una pinza tomo delicadamente el tejido y con la punta de vitrectomía lo uso como espátula y también como corte. Y una cosa que me gusta en estos casos es cuando ya acabé de quitar todo este tejido, que no hice ningún agujero, a mí no me gusta hacer un agujero. Si estuve toda la cirugía evitando hacer una retinotomía, pues se me hace como ilógico hacer una retinotomía al final. Hay quienes lo hacen, pero yo preferiría no hacerlo. Pero entonces toda esa retina que estaba desprendida por el desprendimiento traccional, lo que hago es poner líquido pesado y entonces voy a adosar a la retina que está en el polo posterior y en la zona de las arcadas para que yo pueda poner láser en esa zona. Y después quito el líquido pesado y completo el láser periférico. De esa manera logro una mejor ablación. Entonces, fíjense ahí con líquido pesado, puedo poner láser en toda la zona exterior a las arcadas. Entonces, ya para concluir, yo digo, ¿por qué 25 y el 27, si se fijan, no lo estoy usando? Porque el 25, siempre hemos oído que nos dicen algunos retinólogos en diferentes partes del mundo que el 27 logra que uno tenga mejor acceso a ciertos espacios en estos casos. Sin embargo, vean en estas microfotografías, aquí del lado izquierdo está un calibre 25, no el biselado, el normal, y del lado derecho el calibre 27 de Alcon también. Si se fijan, parece, no lo puedo medir, pero parece que la distancia del puerto a la punta del instrumento es un poquito mayor en el calibre 27. Entonces, realmente yo no pienso que llegue yo mejor a ningún lugar y en cambio estoy lidiando con un instrumento que por más que me hagan, siguen siendo más flexibles. Entonces, tengo que cuidar el ojo, tengo que cuidar la retina, tengo que cuidar que no sangre y se me hace ilógico ahora tener que cuidar un instrumento para que no se doble. Y la verdad es que el tamaño de las incisiones de los trócares es prácticamente lo mismo. El calibre 25 rara vez lo suturamos. Entonces yo no le veo mucha cosa importante a la hora de usar un calibre 27. Yo prefiero siempre usar 25 o incluso 23 porque la distancia del puerto a la punta del instrumento es también igual. Entonces no hay gran diferencia y es más cómodo para mí operarlo. De hecho, alguna vez en alguno de estos congresos de Florretina, en cirugía en vivo, Marco Mura, que es italiano, estaba operando un diabético difícil y me acuerdo muy bien que Don D'Amico, esto tiene unos 4 años, le dijo, oye, ¿y por qué no estás usando un calibre 25 o 27? Dijo, porque no quiero hacer show y tengo mejores instrumentos con calibre 23 para un caso difícil. Entonces, ¿para qué voy a hacer una cosa de show si yo lo que quiero es hacer una buena cirugía? Pero bueno, esos son conceptos de algunos. Y con eso termino la presentación. No sé si vamos a una breve o lo que quieran de mesa redonda. Sí, doctor, pues excelente presentación, magistral. Gracias por su participación, doctor, como siempre. Por último, vamos a pasar a una mesa redonda, la cual va a estar, será coordinada por el doctor Víctor Manuel Preciado. El doctor, pues, es un miembro honorario de la Asociación de Retina Occidente, es socio fundador, ha sido presidente de la misma asociación y también ha sido nuestro presidente del Colegio de Oftalmólogos de Jalisco. Entonces, le cedemos la palabra al doctor Víctor para que coordine, por favor, la mesa redonda con nosotros.
panelistas. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, cómo no, Víctor. Sí. Sí, Víctor. Hola Virgilio, bienvenido de nuevo. Muchas Es muy gracias. posible que precisamente la sesión en la que tuvimos el placer de tenerte haya sido la última que tuvimos de la ARO aquí en Guadalajara. Recuerdo que pasamos un buen rato y por supuesto aprendimos mucho contigo, con Sergio también hemos tenido muchas oportunidades de convivir desde hace muchos años, este colote también. Bien, para no alargarnos mucho y no sé qué forma de conectividad pudiéramos tener con respecto a los espectadores, a los participantes, pero en primer lugar, pues yo quiero felicitarlos porque la calidad de sus presentaciones es excelente. No cabe duda de que los sistemas de grabación de sus cirugías es fabuloso y la forma en que lo han editado y presentado lo hace muy ágil, muy rápido y muy ilustrativo. Yo tenía preparadas una serie de preguntas que prácticamente quedan resueltas con las magníficas presentaciones que ambos tuvieron. Pero tal vez voy a permitirme preguntarles sobre algunos aspectos que creo que no se tocaron suficientemente. Uno parece muy sencillo, pero para mí es muy importante. ¿Ustedes tienen algún sistema en el preoperatorio de evaluar el potencial visual del paciente, sobre todo para ver qué le van a ofrecer al paciente? O simplemente dice que usted tiene un caso muy complicado y vamos a hacerle la lucha que podamos y pues cualquier ganancia va a ser buena. Virgilio. No tengo algo respondiendo a tu pregunta, algo específico que yo tuviera, y creo que yo siempre les digo, así como dijiste ahorita, digo, obviamente depende del caso, ¿no? Hay veces que ves una Claro. hemorragia vítrea leve y dices, pues, y se ve la mácula bien, y ese paciente yo lo vi hace 4 meses y veía 20/20, pues digo, yo creo que el potencial visual va a ser bueno, pero estos casos feos como los que presentó Sergio y algunos de los míos, sí les digo, como dijiste tú, mire, hay que operarlo y no tengo idea cuánto va a haber después de la cirugía, porque yo no sé si la mácula está isquémica, no sé cuál va a ser el resultado, pero si lo pongo en una balanza y no se opera, ese ojo se va a perder. Y si lo operamos, lo que gane es bueno. Y siempre tener unas expectativas bajas con estos pacientes, ¿no? Porque no hay nada peor que, como pasó Sergio ya en su última foto, que el paciente va con unas expectativas muy altas, pero yo no creo que sea culpa del paciente, es culpa de uno que no le advierte bien que uno va a dar ahí la vida, bueno, no la vida, pero va a dar un tiempo de sus años para sacar ese caso adelante, ¿no? No sé, Sergio, Muchas si haga gracias, algo. Virgilio. No sé si Sergio quiera agregar algo. Sí, gracias, Víctor. Antes que nada, muchos saludos. Un gusto verte y perdón que no se ve mi video, pero tengo problemas aquí Está con en él. pijama. Estoy Pero en el audio pijama. es bueno, Sergio. No, totalmente de acuerdo con Virgilio, ¿no? Muchos de nosotros, cuando empezamos sobre todo a hacer este tipo de procedimientos, cometemos la falta de no explicarle o no concientizar al paciente de su problema, ¿no? Y yo sigo oyendo a muchos colegas, o todos los jóvenes, que no le explican al paciente qué es lo que tiene. No, tiene un sangradito y lo vamos a operar, y hasta ahí se queda la explicación. Entonces el paciente se queda con la idea de que le vas a quitar el sangrado y va a volver a ver. Entonces yo soy a veces muy crudo, me tachan de eso a muchos colegas aquí de Morelia, porque le explico al paciente y a la familia, porque luego al paciente se le olvida por sus condiciones de deterioro cognitivo, etcétera, a la diabetes, que tiene un problema grave, tiene un daño que a veces es muy avanzado, en muchos casos irreversible. Que lo que vamos a hacer es quitar la hemorragia, quitar el desprendimiento, pero que no hay seguridad de que mejore o que vuelva a ver. Si no se hace nada, lo más seguro es que quede totalmente oscuras, y aquí en Michoacán utilizamos mucho una palabra, se le va a hacer el ojo pachichi, es decir, que se le va a quitar. A veces yo con esa Artisis, digo a muchos pacientes para que me entiendan. Y ya claro. con esa
con esa explicación, el paciente ya se hace más a la idea de cómo está su problema y si no mejora o no cumple sus expectativas, la mejoría que va a tener postoperatorio, ya no hay reclamos, ya no hay sorpresas o no las hay tanto, ¿no? Es difícil realmente determinar el potencial visual, o algunos hacen, cuando se alcanza a ver la retina, angio-CT y se fijan en la perfusión, pero hay casos que aunque no tengan buena perfusión mejoran y al revés, ¿no? Entonces Sí. yo de plano le hago así como Virgilio, ¿no? Y que realmente es la verdad, ¿no? Estamos ante una situación ya muy avanzada que tiene un pronóstico reservado. ¿Qué tanto insisten en el control sistémico del paciente? Yo sé que en el preoperatorio pueden ser incluso limitantes como lo mencionaba Virgilio, pero ¿qué tanto insisten en el control sistémico del paciente en el postoperatorio para tener un mejor pronóstico de estos casos tan complicados? Si quieres hablo yo, Sí, pues yo Virgilio. creo que el control metabólico en un diabético debe ser siempre, ¿no? No específicamente para que tenga una mejor respuesta al láser o a un antiangiogénico o a una cirugía. Yo siempre les digo que tienen que estar lo mejor controlados posibles. Y ya sabes, lo clásico de nuestra cultura mexicana es después de que los operas, te quieren pedir una dieta, ¿no? Y yo les digo, pues su dieta de diabético, la misma dieta para que usted esté lo mejor controlado posible y haga ejercicio. Digo, no después de operado que se ponga a cargar pesas, pero yo no los limito a que caminen, etcétera. Sabemos que eso ayuda a que tengan mejor control metabólico. Aprovechando que tienes ahorita el micrófono, Virgilio, y que te referiste a algunas de las grandes innovaciones en cuestión de instrumentación, ¿cuáles piensas tú que son las herramientas más útiles que han dado en los últimos años o en los últimos meses en tus manos? Los mejores instrumentos que te ayudan en estos casos tan complejos. Este, eh, Recientemente, vaya, vamos a hablar de un año medio perdido que fue el 2020, Ajá. pero con muy poca cirugía, pero de todos modos, un poquito para atrás. Yo diría que los candelabros son muy buenos. Hay uno de esta marca, Catalyst, que es, la verdad, se me hace un candelabro buenísimo y da muy buena iluminación, te quita mucho el reflejo que muchas veces los candelabros te dan y es de una sola entrada. Porque a mí en lo particular, por ejemplo, el de Constellation no me gusta mucho porque es demasiado rígido y me cuesta trabajo ponerlo. En cambio, este otro es súper bueno. Eh, de instrumentos lo mismo, o sea, yo sigo usando cuando hay necesidad la tijera, pinzas, lo mismo, no cambia mucho las cosas. Entonces, De no es hecho, que yo vea un cambio radical en la cirugía. Como usamos el Ingenuity, sí es una cosa cómoda porque puedes modificar la iluminación, etcétera, entonces puedes ver mejor. no, y de hecho, la forma en que utilizas el vitrector como pinza y como tijera, realmente con el control de los cortes, realmente es una idea muy buena para, sin tener que estar sacando y metiendo instrumental, poder utilizar la punta del vitrector como distintos instrumentos. Te felicito, eres muy hábil. No, pues ya, es que serán los años que hemos hecho estas cosas, ¿no? La ¿Sabes lo que es misma bueno? pregunta. A Pero ver, antes de que Sergio conteste, la otra cosa bien importante que cuando yo le estoy enseñando a los becarios es, como dije hace ratito, para mí de los peores enemigos en estos casos es el sangrado. Entonces, no, obviamente no es bueno que en la vitrectomía le suba uno la presión intraocular a 45, 50. Pero si empiezo a tener un sangrado, me subo la presión ahí y entonces empiezo a tener control del sangrado. Y los becarios luego dicen, ay, pero tienes la presión a 45. Es que si no la pongo a 45, se me va a echar a perder todo. Entonces yo sé que no es lo ideal, pero de esa manera voy avanzando poquito a poquito en la cirugía. Tú, Sergio, perdóname. ¿cómo proteges la córnea cuando tienes periodos prolongados de hipertensión intraocular? Bueno, y ahorita dejo contestar a Sergio, pero te voy a decir,
a María Berrocal, que estuvo precisamente allá en Guadalajara la última vez que estuve. Yo una vez le pregunté a María, le dije, oye María, ¿cómo le haces para tener videos tan bonitos? Y me dijo, hombre, yo le quito el epitelio a casi todos. Entonces, contestando tu pregunta, si el epitelio empieza a estar mal y en los diabéticos, pues ni modo, lo tengo que quitar. Sé que en un diabético no se regenera fácil, pero ¿sabes qué? Hay lente de contacto, he oído amigos que dicen, no, que le quité el epitelio y se echó a perder la córnea. Pues yo no he visto eso. Prefiero salvar la retina que salvar un epitelio corneal. Excelente. Tolo, ¿Qué tal? Bueno, una cosa también muy importante, refiriéndonos al control sistémico del paciente, que a veces pasamos por alto y creo que sí es importante, es los pacientes diabéticos que tienen insuficiencia renal y que no han sido tratados por el nefrólogo. Se sabe que la uremia causa disfunción plaquetaria y muchos de estos pacientes son más proclives a sangrar en el trans y en el postoperatorio. Entonces sí me gusta en muchos de estos pacientes obtener la valoración por nefrología y si ya está indicado, pues iniciar su terapia de diálisis, ¿no? Refiriéndonos a los avances que han habido en los últimos años, bueno, a mí una de las cosas que me ha gustado más es el advenimiento de los sistemas flujométricos de vitrectomía. Sé que con las bombas Venturi se pueden lograr las mismas cosas, pero yo en lo particular me he adaptado mucho a ese sistema. Como mostró Virgilio, permite muchas veces un control muy preciso en el flujo, en la aspiración de las membranas y en la segmentación en el corte, y minimiza muchísimo el riesgo de que induzcamos una retinotomía iatrógena. En cuanto a los candelabros, también yo lo utilizo muchísimo, utilizo el que da la casa Oertli, que es un tipo Tornby, y con ese realizo también muchísimas maniobras bimanuales y ha representado para mí en lo particular un parteaguas en el tratamiento. Oye, Sergio, una pregunta. Ahorita que presentaste de la hipersónica, ¿tú has usado esta hipersónica? Digo, obviamente no en pacientes, en No, ojito de cochino y eso, en la academia, eso. Yo no lo he usado, ¿tú sí? no lo he usado. No lo he usado. Porque a mí me llama la atención que cuántos años van, que Bausch Lomb ya lo tiene y sigue en experimentación. O sea, yo no sé que ya esté comercial. De hecho, en Guadalajara creo que el que lo ha usado, creo que bastante, es Enrique Roy. Sí, Enrique yo sé que lo ha usado, pero según yo sé, en ojos de animales, ¿no? Animales. Sí, yo les he preguntado, porque ahorita en mí nosotros no en lo la ha ceguera, usado, ¿eh? exacto, aquí en la ceguera tenemos el Stellaris nuevo, que me parece una muy buena máquina, sí me gusta. Y les digo a los de Bausch Lomb, ¿y cuándo vamos a probarla esta? No, pues es que todavía no lo liberan. Entonces, no sé si va a ser un parteaguas o no. Con respecto al tamponade, ¿hay alguna preferencia por aceite de silicón, por hexafluoruro o por C3F8? ¿O Yo, dependiendo de los casos y en qué casos prefieren algún tamponade sobre el otro? Yo creo que, digo, utilizamos muchísimo menos el aceite de silicón de lo que lo hacíamos hace 20 años. Yo, en la mayoría de los casos, utilizo gas, SF6 o C3F8, si el caso fue muy complejo y quiero un tamponamiento de más larga duración. Los casos que presenté, dos de los casos utilicé aceite de silicón, uno de ellos era ojo único, con desgarros inferiores, que a veces es difícil que la paciente o el paciente adopte la posición boca abajo para que se forme el sello, ¿no? Y se reaplique la retina. Y dos eran pacientes que viven en la costa. Morelia es una ciudad que está casi a la altura de la Ciudad de México, 2,000 metros de altura. Entonces, si se les pone gas cuando llegan a su lugar de origen, no se pueden quedar aquí en Morelia. Muchas veces pues llegan ya con la mitad o menos de gas y eso pues, aumenta el riesgo de desprendimiento, pero el resto casi siempre utilizo gas como tamponade.
Yo, le digo siempre a los becarios, a ver, si no hay agujero, no tienes ni que dejar, digo, le dejo un poquito de aire para que las esclerotomías en teoría sellen mejor. Este, si hay agujeros en la retina, si había o si yo hice agujeros y dejé, vamos a pensar que hice un agujero en la retina y no hay nada de membranas ahí y no quedó sangre, entonces dejo gas, dejo SF6 y listo. Si por lo contrario hice un agujero, hice otro y hay un poquito de sangre y no puedo fotocoagular bien, entonces dejo silicón. Muchas gracias. Yo no sé si dentro de la audiencia o de los participantes pudieran tener acceso al hacer directamente preguntas a nuestros excelentes ponentes. Por ahí había Bueno, una, no, ya, perdón. Creo que había una pregunta, ¿no? Sí, de hecho, comentaba el doctor Mario García, comenta que cuando ustedes deciden a los dos ponentes, cuando se decide no, que un ojo ya no tiene alcance quirúrgico, aparte obviamente de un ojo en no percepción de luz. Cuando ustedes deciden, ¿sabes qué? Este paciente, este ojo no es candidato a cirugía, obviamente con la excepción de que ya todos conocemos de que sea un paciente sin percepción de luz. Si quieres contesto, Sergio, yo ahorita vas tú. Sí. Si puedo yo ver el fondo de ojo, si puedo ver la retina y es una retina que está toda desprendida, avascular, muchas veces sí puedo decir, ¿sabes qué? Ya se pasó el tiempo de tu ventana quirúrgica y pues no hay nada que hacerte. Si es ojo único, entonces muchas veces sí me inclino a hacerlo cosa heroica, pero yo creo que conforme vas pasando en la vida, y nos ha pasado a todos, que te metes a estos casos muy complicados con la mejor de las intenciones y después de una hora y media de estar luchando ya tiras la toalla y ves que no puedes hacer nada, ¿no? Entonces yo creo que esa pregunta es bien difícil. Cuándo sí, cuándo no. Yo creo que todos nos hemos metido a casos que decimos, híjole, yo creo que no va a salir y sale fácil, no facilísimo, pero quita uno las membranas de una forma sorpresivamente eh, fácil, entre comillas, y casos que los ves tranquilos y se convierte en una pesadilla y les va muy mal, ¿no? No sé, Sergio, ¿tú qué opinas? ¿Hasta dónde dices ya no opero? Sí, exacto. Definitivamente esa es la impresión que tengo yo. Ya abordamos más casos complejos que hace 15, 20 años. Les presenté en uno de los primeros videos un caso, digo, que me fue bien anatómicamente, pero que pues, el paciente quedó prácticamente igual. Y no sé si vieron que era un paciente con retina de aspecto muy atrófico, muy delgadita y fibrosis subretiniana, lo cual nos habla ya de mucha cronicidad y vasos exangües en las arcadas principales incluso, ¿no? Son pacientes que están en PL, cuando más movimiento de manos. Quizás esos casos, por muy bien que te vaya, pues a lo mejor queda igual y esos casos a lo mejor le pensaría yo para entrarle. Uno de los últimos casos, que era un caso muy difícil con esa membrana vascularizada en todo el polo posterior y hasta Ecuador, con desgarros inferiores, ojo único, un caso de los más difíciles que podemos tener, pues como dice Virgilio, pues hay que tratar de entrarle, ¿no? Porque igual si no le haces nada, pues ese ojo se va a terminar perdiendo. Aquí veo a Vicky que les mando un saludo, pero que con las máquinas que hemos usado, bueno, si lo tomo la pregunta así, ¿cuál prefiero? Nada comercial, obviamente, pero yo prefiero Eva. Es la que más me ha gustado. Después me iría por alguna de las Oertli, incluso hasta el Faros, ¿eh? Lo único que no me gusta del Faros es que no tiene dos luces para cuando uso candelabro. Pero la fluídica es muy buena. Y después me iría con el Stellaris nuevo, aunque las válvulas no están buenas, las válvulas fugan, no sé por qué, ya se los dije a ellos. Y pues tristemente yo al final me quedaría con Constellation, que pues yo sé que es quien gana en el mercado, pero no es una máquina que a mí me haga muy feliz. De hecho, siento que me voy más lento, no sé, Sergio. Una vez que
yo empecé con bombas peristálticas, ya no regreso. O sea, es para mí la mejor tecnología en vitrectomía. Sí, yo tengo ya muchos años, bueno, probablemente unos 7, 8 años usando una bomba peristáltica, estas de Oertli, el Faros y desde hace unos 3 años el OS4. Aunque el OS4 supuestamente tiene las dos bombas, ¿no? El Venturi y peristáltica, pero yo siempre me he habituado ya más a la peristáltica. Sí, exacto. Yo tampoco, yo no creo nunca en una de estas máquinas que tienen las dos bombas ponerle Venturi. ¿Cuál sería la desventaja de usar una plataforma peristáltica, doctor, con respecto a los Venturi? Aparte, pues, de la velocidad. Yo, si contesto, tiene uno bastante mejor control de los tejidos, porque como controla uno flujos, entonces hasta es igual que en la FACO. Hasta el momento en que se ocluye el puerto, es cuando empieza a subir el vacío per se de la máquina. Y en cambio en una Venturi es más agresiva. Entonces, a un experto cirujano de FACO, la mayoría que yo conozco, si le digo, oye, haz la FACO con el Constellation o haz la FACO con una máquina peristáltica, prefieren la peristáltica porque hay más control. Entonces, por eso es que prefiero las peristálticas. Y cuando uno está en la parte central, de veras que te llevas el vitrio más rápido. Yo me desespero con Constellation, con un 25 que digo, pues no está funcionando, está mal conectado, algo está pasando que tarda más tiempo. Y en cambio la peristáltica, el vitrio central, te lo llevas súper rápido. No sé, Sergio, si le pasa lo mismo. Sí, sí, tal cual, Virgilio. ¿Eh? ¿Qué sistemas de visualización prefieren para el abordaje de las membranas? ¿De contacto, no contacto o con el puro EIBOS? Tú, Sergio. Bueno, yo sé que Virgilio ya utiliza desde hace algún tiempo el sistema 3D. Yo no he tenido la oportunidad de usarlo, pero estoy consciente de sus ventajas y bonanzas. Yo empleo desde hace también algunos años el sistema Resight de la casa Zeiss. Es con el que mejor visualización he tenido y con el que más me he acostumbrado. Yo también uso Resight, es el que se me hace más cómodo. Mira, siempre las casas comerciales te van a decir sus maravillas, ¿no? Zeiss dice que el Resight es el que menos eh, defectos ópticos tiene. ¿Qué quiere decir esto? Siempre que vemos videos de cualquiera de nosotros, y ya nos acostumbramos, obviamente, pero vemos en estos lentes que los instrumentos se ven doblados, ¿no? Y supuestamente Zeiss dice que con Resight hay menos eso, que a la hora de la hora, pues no creo que nos importara mucho, pero bueno, supuestamente ópticamente es mejor. Ahora, en la ceguera nos llevaron hace poco un microscopio que no soy muy fan de esta marca suiza Leica, pero bueno, el microscopio pues súper bueno y tiene adaptado el biom que viene también mecanizado con el pedal. Y la verdad, se me hizo un poquito más difícil de usar porque no estoy acostumbrado, pero la visualización fue muy buena. Entonces yo creo que un biom de estos de última generación funciona muy bien. Yo creo que cualquiera de yo no he usado el Merlin y lo que sí no puedo usar son los de contacto porque tiendo a marearme horriblemente. Como mueves las cosas para un lado y la imagen se va para el otro, como que me mareo y alguna vez lo hice, pero ya perdí la costumbre. Prefiero los aéreos. No sé, doctor Preciado, si tiene algún otro comentario, algún otro, o de los participantes. Gracias, Manuel. Pues solo me resta, sobre todo en virtud del respeto por el tiempo de todos los asistentes a esta excelente sesión, a los ponentes principalmente. Agradecerles a los dos, mandarles un abrazo virtual y esperemos verlos pronto por acá. Ojalá que logremos todos vacunarnos pronto y tener ya las 2 dosis y poder
reunirnos, claro, después de comprobar que efectivamente los anticuerpos se han desarrollado para defendernos y posibilitarnos ya el contacto presencial y poder saludarlos personalmente, darles las gracias tanto a Sergio como a Virgilio, felicitarlos por sus excelentes ponencias y sobre todo por las perlas que nos dieron en estas últimas, en estos últimos comentarios. Por mi parte es todo y agradecerles a todos su presencia virtual y les mando un abrazo a todos. Muchas gracias. Pues no queda más que agradecerles también, esta parte de la mesa directiva, agradecerle al doctor Virgilio, doctor Lamota, doctor Preciado, agradecerles su participación, su brillante participación y como bien comentó, esperamos vernos pronto y gracias a todos los que nos estuvieron aquí viendo en esta sesión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la Gracias. invitación y así espero que nos veamos ya no en tanto tiempo.